Príncipes y princesas. El devocional correspondiente para este día se titula Pablo el Apóstol, cuarta parte. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Pablo, después de la visión, se entregó completamente al poder convincente del Espíritu Santo. Vio los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. El que había sido un orgulloso fariseo, confiado en que lo justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con la humildad y la sencillez de un niñito, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Pablo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con la deidad, y en la intensidad de su deseo de obtener perdón y aceptación, elevó fervientes súplicas al trono de la gracia. La oración del penitente fariseo no fueron inútiles. Sus recónditos pensamientos y emociones fueron transformados por la gracia divina, y sus facultades más nobles fueron puestas en armonía con los propósitos eternos de Dios. Cristo y su justicia llegaron a ser para Pablo más que todo el mundo. La conversión de Pablo es una impresionante evidencia del poder milagroso del Espíritu Santo para convencer de pecado y convertir de pecado a los hombres. Para Dios nada, absolutamente nada es imposible. No solamente Satanás estaba interesado en usar a Pablo, Dios conocía el potencial y el material del cual estaba hecho Pablo. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que Pablo estaba equivocado, pero una vez que le resplandeciese la luz del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo le sería quitado el velo, y éste vería la luz y se convertiría en el más grande evangelista de todos los tiempos después de Cristo. Después de su conversión, reconoció a Jesús como aquel que había venido al mundo con el expreso propósito de vindicar la ley de su Padre. Estaba convencido de que Jesús era el originador de todo el sistema judío de los sacrificios. Vio en la crucifixión el tipo que se había encontrado con la realidad simbolizada, que Jesús había cumplido las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Redentor de Israel. En el relato de la conversión de Pablo se nos dan importantes principios que deberíamos tener siempre presentes. Pablo fue puesto directamente en presencia de Cristo. Era uno a quien Cristo había destinado a una obra importantísima, uno que había de ser instrumento escogido. Sin embargo, el Señor no le habló ni una sola vez de la obra que le había señalado. Lo detuvo en su carrera y lo convenció de pecado. Pero cuando Pablo preguntó: ¿qué quieres que hagas? Hechos 9:3-6. El Salvador colocó al inquiridor judío en relación con su iglesia, para que conociera allí la voluntad de Dios concerniente a él. La maravillosa luz que iluminó las tinieblas de Pablo era obra del Señor, pero había también una obra que tenía que hacer por él los discípulos. Cristo realizó la obra de revelación y convicción por el Espíritu, y ahora el penitente estaba en condición de aprender de aquellos a quienes Dios ordenó para que enseñaran su verdad. Mis amados, así como Pablo, hay muchas personas que están esperando que nosotros le prediquemos en el poder del Espíritu Santo, para que sus mentes sean aclaradas por el poder de Dios, para que le resplandezca la luz de la palabra, la verdad bíblica tal como está escrita.
Y estas personas puede que hoy hagan resistencia, pueden que hoy incluso sean ateos, pero una vez que conozcan la verdad, que conozcan a Cristo, entregarán sus vidas y Dios les salvará. Por ello es importante que cada día oremos por el bautismo del Espíritu Santo, porque hay una grandísima diferencia en el predicar en la carne y en el Espíritu. Cuando es el Espíritu Santo quien predica, las personas son tocadas por el poder de Dios y éstas aceptan a Cristo como su Salvador. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, en este momento queremos suplicarte, Jehová Dios de los cielos, que si hay alguien que está en tinieblas y necesita la luz del Evangelio, tú envíes a alguien en el poder del Espíritu y el Espíritu Santo se manifieste aclarando su mente, dándole luz, revelándole la verdad tal como está escrita. Jehová Dios, invístenos con la plenitud de Dios, llénanos de tu poder y úsanos a la grande, así como usaste a Pablo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esto ha sido todo por hoy. Hasta mañana, bendiciones. Cecilia Ramírez para servirles en nombre del ministerio. El Espíritu Santo, verdad, presente. Si te gustó, pues compártelo. Sé parte de nuestro ministerio. Suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.